estudiantes. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de Residencias en Historia, una serie de charlas organizadas por el Instituto de Historia UC. Agradecemos especialmente al Instituto Francés y a la Embajada de Francia en Chile y a la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad. Hoy, 2 de julio, tenemos el honor de dar la bienvenida al profesor François Hartog con su presentación Tiempo y COVID más allá del presentismo. El historiador Hartog fue estudiante en la Escuela Normal Superior, es miembro del Centro Louis Gernet de Estudios Comparados de las Sociedades Antiguas y miembro asociado del Centro de Estudios Históricos. Especialista en historiografía, teoría de la historia y Grecia antigua, el profesor Hartog ha trabajado en profundidad el concepto de historicidad y ha planteado la urgencia de revisar las categorías de pasado, presente y futuro que se han instalado en la sociedad occidental desde la modernidad europea. La revisión y cuestionamiento de este paradigma es lo que él ha denominado como la emergencia del presentismo desde mediados del siglo XX. En sus trabajos más recientes, el profesor ha anticipado que actualmente experimentamos una crisis de este presentismo que domina nuestra cultura. Entre sus libros podemos destacar El espejo de Heródoto, Memoria de Ulises, Regímenes de historicidad y Creer en la historia. Asimismo, Cronos, Occidente luchando con el tiempo y Confrontaciones con la historia, que acaban de ser publicados por Gallimard el 2020 y el 2021 respectivamente. Actualmente, el profesor Hartog ocupa la cátedra de historiografía antigua y moderna en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es un honor para nosotros recibirlos hoy en una nueva versión de Residencias en Historia. Antes de comenzar, un aviso: la charla de hoy cuenta con traducción simultánea del francés al castellano y para ello deben elegir en la botanera, una suerte de globo terráqueo, abajo a la derecha, el idioma de la traducción. Profesor, bienvenido y gracias. Merci à vous. Merci de cette invitation qui me permet de m'adresser à vous, malheureusement. Que me permite hablar con ustedes directamente, o sea, por Zoom, desgraciadamente, pero así hay que vivir en esta hora. Tuve hace algún tiempo el placer de pasar un tiempo en Santiago, hace algunos años ya, y poder hablar en el marco de un encuentro en torno a Camus. Y si este coloquio hubiese ocurrido hoy en día, obviamente La peste de Albert Camus ocuparía un lugar central en mi presentación. Si yo leo nuevamente La peste a la luz del COVID, me parece que estaría yo muy atento a dos rasgos subrayados por Camus. Con la epidemia de peste nos muestra que ya no existe el destino individual, sino una historia colectiva. Y segundo rasgo, una supresión del porvenir. El narrador dice en algún momento, solo quedaban instantes. Me parece que estos dos rasgos tienen un sentido con lo que hemos vivido y que estamos siguiendo viviendo ahora. En cuanto al COVID, no tengo ninguna competencia médica y poco menos científica, no tengo nada que decir. Pero con los instrumentos que yo poseo, yo he tratado de interrogarme sobre el COVID y el tiempo. ¿En qué transformó el COVID en cuanto a nuestra relación de nuestras sociedades con el tiempo? Sociedades que son, creo, presentistas. El presente es la categoría que domina hoy en día. Tengo conciencia que mi puesto de observación es limitado, incluso quizás un poco estrecho. Francia y por extensión Europa. A pesar de todo,
La crisis siendo una crisis mundial y el presentismo siendo omnipresente, un análisis de caso puede tener un interés y puede ayudar quizás a entender las especificidades de otras configuraciones. Espero entonces que el caso francés les pueda ayudar a entender las especificidades de las temporalidades chilenas. En el año 2020, paulatinamente tomamos conciencia de que estábamos enfrentados a una crisis que se transformó en un hecho social total. Si retomo el concepto de Marcel Mauss, un hecho social total a nivel mundial. La propagación del virus eh, de- realmente conmovió a las sociedades y a las instituciones en su totalidad con intensidades y ritmos diferentes. La irrupción del virus y su difusión rápida han abierto un tiempo nuevo que tiene que ver con una forma del tiempo kairos. Viene a romper el curso del tiempo, el cronos ordinario. Y hemos visto con algunos creyentes respuestas religiosas, más o menos afirmadas o incluso negaciones. Todos hemos visto estas escenas de mezquitas en Irán que- llenas, plenas de gente, o evangelistas en Estados Unidos que querían ignorar todo lo que estaba ocurriendo. No hay nada sorprendente en esto, porque asociar la epidemia con las creencias es algo muy corriente. Expiación, castigo, búsqueda de chivo expiatorio también. Si te damos en el registro del tiempo Cronos, la difusión del virus puede ser vista y representada como una bomba de fragmentación. Infectó o afectó las múltiples temporalidades de la vida cotidiana de nuestras sociedades y de nuestras vidas, hasta imponerse como un maestro del tiempo. Entonces, podríamos representar en esta corta historia de la epidemia, aún corta, como una sucesión de batallas no aún ganadas por el tiempo Cronos para tratar de retomar el control. La aparición de variantes más o menos peligrosos muestra que la lucha no ha acabado. Como Proteo, el virus escapa, incluso podría decir mutante, pasa de huésped en huésped según su ritmo y con su propia temporalidad. Mientras más circula, más muta y más los riesgos aumentan de ver aparecer nuevos variantes. Actualmente el que se está imponiendo es este virus Delta, o que se designó anteriormente como indio. El tiempo del virus. ¿En qué contexto temporal hizo esta intrusión? Apareció en sociedades en las cuales se domina el presentismo. Los tweets, SMS, medios continuos, las redes sociales, las grandes plataformas, la bolsa en vivo y en directo, todo esto nos da un ritmo y reina la emergencia y la tiranía incluso de la emergencia. Con la emergencia, que es una forma de concentrado del presente, viene casi de modo inmediato el atraso. Se declara la emergencia y se denuncia el atraso. Forman una pareja para responder a la emergencia y conjurar el atraso. Entonces contamos con la aceleración, una aceleración que debe ser cada vez más rápida. Lo que tenemos como respuesta contra la epidemia se inscribió inmediatamente en este marco. El voto en Francia en particular y en muchas otras partes de lo que llamamos la emergencia sanitaria. Podemos notar una aceleración justamente de recurso a este procedimiento que instaura un tiempo de excepción en ruptura con el tiempo ordinario de la vida democrática. Y este tiempo de excepción debe responder en principio más
rápido a las evoluciones de la situación sanitaria. Uno de los problemas más serios que se plantearon a las autoridades en primer lugar, pero a todos también de los diferentes países, fue cómo enfrentar una situación de incertidumbre y de emergencia. Cómo la investigación científica que necesita a veces su tiempo se encuentra finalmente siendo un enunciado de respuestas diferentes y a veces divergentes. Y los investigadores fueron los primeros en reconocer que nunca se había avanzado tan rápido en el conocimiento de un virus y que los estados nunca habían aportado tantos medios para resolver este problema. Pero el artículo primero de la ley de la aceleración es que es una ley sin fin. Mientras más rápido vamos, más rápidos tenemos que ir. Con la decisión tomada por los estados de confinar, de arbitrar en el fondo en favor de la vida, a desdén de la economía, casi en todas las partes. El tiempo y los tiempos de la economía fueron cuestionados, empezando con el postulado según el cual los mercados son el mejor modo de sociabilizar la vida. ¿Cómo forjar anticipaciones informadas mientras el principio de racionalidad económica está vacilando? Si las teorías financieras intentaron aclimatarse al riesgo, están desprovistas frente a la incertidumbre radical. Hay que comprar, hay que vender. La volatilidad reinó en los primeros días en todas las bolsas y frente a esta situación hemos visto comportamientos miméticos. Todos, en el fondo, hicieron lo mismo, más o menos al mismo tiempo. Así, en Europa, podemos comprender el rol que jugó en marzo del 2020 el modelo propuesto por el Imperial College de Londres sobre la mortalidad de la epidemia. Sirvió como referencia para fijar algunas estrategias nacionales. Otra declinación del presentismo que la crisis mostró y cuestionó es la del just in time, ampliamente difundida con la mundialización, ¿no es cierto?, para reducir los costos. Se produce a pedido y no se guarda, no se almacena. Hemos visto lo que dio esa lógica aplicada al ámbito de la salud en Francia, penuría de mascarilla, de respiradores y de principio activo. Todos, al mismo tiempo, fueron a ver a los proveedores asiáticos, principalmente China. Descubrimos de nuevo que el just in time, justo a tiempo, no daba una garantía de costos bajos solamente si el ámbito era previsible. Pero en todo caso fue en ese momento en que en todas partes hemos visto aparecer el tema de la anticipación. Todos decían, no supieron anticipar. Era de buena guerra, ¿no es cierto? Pero ¿quién había anticipado? Hacían décadas en las cuales la salud era considerada como un costo que había que reducir y contener. En Francia, y no solo en Francia, crisis de los hospitales. Entonces, esa pareja urgencia, emergencia y atraso, hay que agregar otro elemento que es el de anticipación. ¿Pero qué significa anticipar? Cuando el presente es el único tiempo disponible, cuando estamos en el impresentismo, cuando todo o casi se puede hacer online, en línea, y con algunos clics podemos ajustarnos con el just in time sin responder a la urgencia. Y luego el virus progresa, confinamiento, y tuvimos que reconocer que el tiempo del virus se transformó en el amo, en el maestro. Él es el que reinó. Como el tiempo, Cronos, no retoma la mano,
actuamos indirectamente sobre el tiempo del virus. Hay casi una paradoja. Para acelerar la salida de la crisis, estamos reducidos a suspender el tiempo del mundo, lo que tiene por efecto de ralentizar la circulación del virus. Estamos entre frenar y acelerar. El virus acelera, tenemos que frenar para ralentizar la circulación del virus. Obviamente la medicina no podía eh, seguir con estos gestos profilácticos que inmediatamente fueron promovidos, ¿no es cierto? La distanciación social, porque no se podía sanar. Entonces debía esta medicina lograr articular un diagnóstico y un pronóstico un poco más asegurado, o sea, convertir el tiempo al inicio desconocido, luego mal conocido de la enfermedad, con diferentes momentos críticos, fases, en un tiempo cronos que se puede calcular en tiempo, en día y en semanas. Por otra parte, los modelizadores solo les quedó la oportunidad de poder adaptar modelos de enfermedades y virus anteriores como H1N1 y a partir de esos datos anteriores pudieron precisar los diferentes parámetros. Entonces, márgenes de incertidumbre, divergencia de un modelo a otro. Si algunos se mostraron un poco más alarmistas, entre comillas, que otros, todos estaban enfrentados a la dificultad de testear a la medida los efectos de las diferentes decisiones y estamos todavía en esta situación, enfrentados a estas dificultades. Con nuestra pregunta, ¿estos modelos dibujan, diseñan escenarios o guiones o predicciones? ¿Anuncian realmente lo que va a ocurrir? ¿O, como era el caso con los antiguos profetas bíblicos, lo que va a ocurrir al menos que Israel se arrepiente, al menos que volvemos a los pecados que hemos cometido? Rectificamos esos pecados. ¿Cómo llegar a una ayuda a la decisión en situación de incertidumbre? Tantas interrogaciones que tienen que ver con el tiempo. Estas son las interrogaciones que se plantearon y que se siguen planteando. En estas condiciones, se entiende un poco mejor la tentación de los políticos del mimetismo que evoqué hace un rato, sobre todo si estos políticos se encuentran enfrentados a un modelo de referencia, en todo caso en Europa, el Imperial College en la primavera del año pasado, porque en algunas semanas el Estado se había transformado en el primer recurso, también en el último recurso, en el nombre de la urgencia, de la emergencia social. También hemos hablado de un retorno del Estado en ese momento. Inmediatamente después se denunciaba la pesadez de ese Estado. Cuando el presidente de la República Francesa declaró el estado de guerra, intentó retomar la mano, plantearse como amo del tiempo, al menos amo del tiempo social y político. Pero el virus no tenía ninguna obligación en seguir las preconizaciones del presidente. Con el confinamiento, ¿qué ocurre del punto de vista del tiempo? Suspensión del tiempo ordinario. Y con el desconfinamiento lo ponemos nuevamente en marcha ese tiempo. Ponemos entonces una cronología con un horizonte con respecto al cual pueden ubicarse diferentes temporalidades económicas, sociales, políticas y podríamos entonces sincronizar estas actividades, porque el tiempo detenido se traduce a la vez por una desincronización de todos los tiempos que hacen lo cotidiano de nuestras sociedades. Entonces, desconfinar es poner en marcha nuevamente el tiempo y llevar estas temporalidades hacia una posible resincronización. Pero nada obliga al tiempo del virus a conformarse con esto. Y tuvimos la experiencia de ello. El derecho no se mantuvo ileso por el
presentismo. No lo podría. Las construcciones jurídicas siempre son operaciones sobre el tiempo. En este tema, la crisis del COVID jugó un rol de acelerador. Fue la oportunidad de un reforzamiento de la judicialización de la vida pública, lo llamado al juez de referencia, el juez de la emergencia. Se multiplicaron estas llamadas. El Consejo de Estado, que es la institución jurídica más alta en Francia, el Consejo de Estado prácticamente estuvo día y noche funcionando. Las demandas judiciales frente a los responsables fueron casi en vivo, numerosas también. Y cuando uno lo sabe, una demanda detiene el tiempo. Mientras está la demanda, nos mantenemos en el presente de la demanda. El demandante reivindica el lugar de la víctima y es normal que un responsable deba rendir cuenta y cuentas sobre sus acciones, sobre su acción, pero llega un momento en que la amenaza de demanda instantánea a la velocidad de un tweet suspende o hace imposible la acción. La acusación de puesta en peligro de la vida y un uso extensivo del principio de prevención transforman el futuro en un recorrido judicial y una parte denunciada como lenta o pesada de la burocracia de Estado viene de ahí. Los juristas, los organismos públicos redactan textos interminables que deben hacerlos que sean inatacables. Las políticas, los políticos, finalmente se desahogan en la administración que de algún modo vela a que estén abiertos todos los paraguas de esta protección. Pero el largo recorrido de los procedimientos hace aparecer las acusaciones de lentor, de atraso inadmisible, porque está la emergencia y no podemos salir del círculo urgencia, emergencia, aceleración, anticipación, atraso, anticipación, etc. Hace meses, nuestros psiquiatras, psicoanalistas, pedopsiquiatras están alertando sobre el aumento de problemas psiquiátricos de todo orden con esta crisis del COVID, en particular con nuestros jóvenes. El presidente de la República, hablándole a los estudiantes, anunció en febrero un cheque de cultura y almuerzos con un valor de €1. Los estudiantes en situación de malestar podrían consultar un psiquiatra con todo tomado a cargo. No sé si ese fue solo un anuncio o si realmente tomó efecto, pero que haya sido formulado y bajo esa forma ya es revelador. Almuerzo a €1 y psiquiatra gratis, como respuesta a la emergencia de su situación, de la situación de estos jóvenes. El cierre de las universidades, el tiempo suspendido del confinamiento son factores agravantes de fenómenos de angustia. La angustia de por sí ya es una forma de encierro en un presente solitario, ¿no es cierto? Y el que la angustia y el depresivo, que incluso le cuesta levantarse por la mañana, está finalmente subyugado en el presente. Los estudiantes tuvieron la sensación de tener una prohibición del futuro, del porvenir. En los muros vemos nosotros los grafitis que dicen, devuélvanos nuestro porvenir. Contaban los estudiantes en años. Un año de vida de un estudiante es mucho. Cómo obtener su año, cómo tener ganas de obtener ese año universitario, donde meses tras meses se estaba desagregando este año.
El tiempo presentista finalmente hizo que desde el inicio de la crisis hemos movilizado el concepto de resiliencia, ¿no es cierto? Un concepto de la física que es la capacidad, ¿no es cierto?, de un sistema a encontrar su estado inicial. Se movilizó ese concepto de resiliencia como si también la resiliencia pudiese ser espontánea. Antes que llegue el trauma, algunos responsables lanzaron esa suerte de mantra de la comunicación, felicitándose de que este u otro es resiliente, los franceses son resilientes, una manera de hacer creerle a la gente que lo más difícil ya había pasado y que de manera magnífica habían sido resilientes. La resiliencia absorbida, aspirada por la emergencia. Otra fórmula muy movilizada en los primeros tiempos de esta crisis, incluso por el jefe del Estado. El concepto fue el mundo de antes, el mundo de después. O sea, nada será como antes. La ilusión de un año cero se inscribe en el universo presentista, para el cual la duración es casi una palabra obscena. Como si las reconfiguraciones que intervendrán o que empiezan a intervenir después de haber dominado esta crisis sanitarias, en el fondo como si estas reconfiguraciones no fueran tributarias de las tendencias en términos de economías que preexistían antes de esta pandemia. Vemos hace algunas semanas con lo que llamamos el retomar la vida normal, ese mantra ampliamente saludado en el oeste. Pero todos los estudios muestran que los efectos de las grandes pandemias, epidemias en la historia se extienden sobre varias décadas. Apelar a un mundo de después muy diferente, también fue lanzado por aquellas que estiman que la epidemia es una oportunidad que hay que tomar como un kairos, una entrada a otro mundo. Habría que usarlo como un acelerador, este fenómeno, para precipitar el fin del capitalismo neoliberal y por lo menos para atrasar la posible sexta extinción de las especies que nos amenaza. Y ahí vamos hacia la noción de antropocena. Y entra en escena, obviamente, la emergencia climática que se viene a añadir a las otras emergencias, planteando la pregunta sobre la jerarquía. ¿Cuál es la más urgente? Estamos oscilando entre emergencia, ralentizar y aceleración. O sea, tendríamos que ralentizar para acelerar. Se movilizan los mismos operadores temporales al servicio de políticas radicales, utópicas, incluso milenaristas. Y llegó la vacuna. Con la vacuna, por fin, íbamos a escapar a esta jaula presentista. Con esa vacuna, de la cual seguimos por secuencia semana tras semana la aparición, se operó una reapertura hacia el futuro y se abrió un nuevo horizonte que, según la expresión que se usó muchísimo, la salida del túnel. Era esperado como el Mesías y llegó durante la Navidad. Todo el mundo no lo vio así. También hay que reconocer una obra del diablo y de Satán. Fantasma, oposición, miedo, está presente en las redes sociales, que traducen una relación con el tiempo y ese repliegue presentista. El virus era el maestro del tiempo y ahora la vacuna va a retomar el control y el tiempo Cronos va a retomar el control. Pero el horizonte de la vacuna se fragmentó
inmediatamente. No hubo una sola vacuna, pero varias vacunas disponibles en etapas y eficiencias diferentes, polémicas. El horizonte nuevamente borroso. Cronos retomaba algún derecho, pero de todas maneras se iba a necesitar más tiempo para salir del túnel, meses, años probablemente. El horizonte reculaba. Y había que admitir una cosa, no nos vamos a salvar solos. Camus y su historia colectiva, ya sean los individuos, los países, los continentes, todos estábamos en ese gran barco del mundo con una responsabilidad nueva. Rápidamente, por la emergencia de los variantes británico, sudafricano, brasileño e indio, esta emergencia relanzó la sospecha, las dudas, las incertidumbres. El virus protee siempre tiene una jugada adelantada y nosotros seguimos atrasados. Y no es sorprendente ver hasta qué punto los calendarios de las vacunas y las campañas de vacunas, cuando se lanzaron, fueron tomadas en ese torbellinos del trío infernal. Urgencia, aceleración, atraso, urgencia, aceleración, atraso, contra el reloj. No voy a volver sobre la estrategia de la vacuna del gobierno francés, que era ir muy lentamente y tuvieron que cambiar de estrategia porque fue denunciado como lentor, inadmisible, incluso criminal. Los atrasos incomprensibles con respecto a nuestros vecinos europeos. Entonces el horizonte recula y recula, hay emergencia, los variantes están aquí, hay que acelerar al máximo. Nuevamente estamos en la carrera hacia la velocidad, sin entrar en los argumentos. Yo soy atento a la retórica temporal que comparten casi todos los actores. Algunos incluso no dudan en dar unos frenazos y acelerar y frenar y al día siguiente su cólera exige más lentor. Pero todo se juega al interior de esa misma jaula presentista. En este contexto, la crisis de COVID quizás molestó, pero no hizo derrumbarse el presentismo, porque hizo aparecer los rasgos más importantes, las inyecciones incluso contradictorias, operó como catalizador o revelador, pero hizo más, lo reforzó. Efectivamente, la vida confinada, que para muchos, no todos, fue una vida conectada, el desarrollo del teletrabajo, el recurso a los servicios de las grandes plataformas informáticas. Esos son los factores que aceleraron la transición hacia una condición numérica, entonces una condición presentista. La adicción a las pantallas, las grandes plataformas, cuyo valor bursátil aumentó, esa adicción se reforzó. Aunque a la inversa, el tiempo del confinamiento fue justamente una ocasión de salir de la emergencia, tomar el tiempo, tomarse el tiempo, parece ser para otros una nueva regla de vida. ¿Es un lujo o es acomodarse una nicha o un movimiento que va a ir ampliándose? Para- Obviamente es claro que estas opciones son reservadas a algunos, los que tienen los medios, más allá del presentismo. Y va a ser mi último punto. En paralelo a estas reacciones, buscando responder a la urgencia, el virus suscitó interrogaciones que nos obligaron a mirar hacia atrás, hacia el pasado inmediato, o también en dirección a pasados más lejanos. Si con este virus se abrió un tiempo nuevo, como lo dije al inicio, esta forma de Kairos, el virus no viene de ninguna parte, ni geográficamente, ni incluso diría yo, tiene una larga historia. Inédito, sí, quizás, pero este virus
tiene precedentes. Humanidad y epidemia van de la mano, por lo menos desde el inicio de la agricultura y desde el inicio de la domesticación de los animales. Y esta cohabitación larga, la historia lo sabe, porque tiene los episodios más severos. En la primavera del 2020 hablamos con historiadores de la medicina. Reactivaron entonces ese viejo topos de las lecciones de la historia para darse cuenta que no hemos realmente aprendido de estas lecciones, incluso algunas las hemos olvidado. La peste de 1348, con un tercio de la población de Europa liquidada, la gripe de Hong Kong, 1969, en Francia en particular, 30.000 muertos, en la indiferencia general. Apenas unos subtítulos en los periódicos. La gripe española, 1918, entre 50 y 100 millones de personas a través del mundo. No se sabe cuánto aún exactamente. Viendo las similitudes, las diferencias entre estas grandes epidemias o pandemias, teníamos ya un plano histórico a esta pandemia en curso y se podía poner en perspectiva los miedos que suscitan las epidemias y las maneras de enfrentarnos a estas epidemias. Más allá de ese marco general, las epidemias más recientes, H1N1, ébola, SARS, habían suscitado algunas investigaciones científicas y nos habían avisado de manera precisa incluso. Pero el coronavirus aparecía entonces como bueno candidato para la propagación de una pandemia global. En su libro de 2012, Spillover, Animal Infection and the New Human Pandemics, el periodista científico David Quammen hablaba de una ex-Big One, ¿no es cierto? En norteamericano es algo muy preciso. Y él decía que este virus se iba a caracterizar, lo cito, por un nivel altísimo de contagiosidad con síntomas notables que le permitiría propagarse a través de ciudades, aeropuertos, así como un ángel de la muerte. En el 2020, Quammen fue aquel que había predicto la epidemia. Si los países asiáticos más impactados por estos agentes patógenos hubiesen tomado medidas, el mundo occidental consideraba que no iba a tener nada que ver con eso. Con eso. El virus entonces se transformó en Francia como un exceso de precauciones y como un exceso de vacuna. Se había hecho demasiado en ese momento. Entonces, ya no había que hablar de mascarilla ni de vaccinódromos. En los primeros meses del 2020, los desfases entre continentes se hicieron evidentes. Los países asiáticos no ignoraban la anticipación y Occidente finalmente volvía a su capacidad de actuar rápidamente. Mascarillas volvieron como un boomerang al espacio público, mostraron el poco fundamento de esta certeza que había. Esta epidemia de nueva generación son zoonosis y los estudios muestran que su cantidad no cesa de aumentar. Se deben a la actividad humana y particularmente o ligada a la actividad humana y en particular a la destrucción cada vez más extensa de los ecosistemas. Lo que hay que recordar aquí es la aceleración, que hay que poner en relación con la gran aceleración, el periodo desde los años 50 que vio un crecimiento exponencial de todos los parámetros de la actividad humana en el planeta. No hay ninguna razón para que las pandemias sean excepción a la ley de la aceleración. Le pertenecen a la globalización. Incluso podrían ser uno de los costos que no se tomó en cuenta, una externalidad negativa, como dirían los economistas. Con esta tenemos
un estado real de nuestra relación con la naturaleza. Con estas observaciones le damos una historia al COVID-19 y lo inscribimos en el tiempo del mundo, pero hay que ir un poco más allá y salir más de esta jaula presentista, procediendo a una inversión temporal. No solamente nosotros mirando en la emergencia, en la urgencia el virus, pero quizás el virus mirando a estos huéspedes que se han transformado los humanos, cuál sea el agente intermediario que le permitió pasar finalmente al hombre. Dicho de otro modo, esta pandemia es un episodio, es solo un episodio de la historia de la evolución, un episodio en curso. Los variantes muestran efectivamente que por su capacidad de mutar sin cesar, el SARS-CoV inevitablemente está adelantado. Y voy a citar dos inmunólogos famosos, David Morens y Anthony Fauci, célebre médico de la Casa Blanca. En la lucha antigua y permanente entre microbios y hombre, escriben en un artículo reciente, los microbios genéticamente adaptados nos sorprenden regularmente, nos atrapan o nos alcanzan mientras nosotros no estamos preparados para ello. En esta batalla, fin de citación, fin de la cita, en esta batalla, el virus tiene como objetivo asegurar su reproducción. El atraso es el del huésped de este virus. Y si vamos un poco más lejos con respecto al virus, los humanos nacieron ayer, Homo sapiens, 300.000 años. Pero Morans y Fauci nos dicen, las formas microbianas de vida persistieron en este planeta hace 3,8 billones de años. Y añaden, con el humor que conviene, puede ser un asunto de perspectiva. A ver quiénes finalmente, y esta es una citación de Keynes, finalmente, ¿de quién depende esto? Abre otra perspectiva aquí. Como si, para tomar otra metáfora, deberíamos hacer entrar billones de años en lo que yo llamo la mala cabina del presentismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora pasaremos a las preguntas. Patricio, María José. Ahí sí. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, perfecto. Muchas gracias, Patricio. Ahora las preguntas las guiará Patricio Regada y María José Cota. Adelante. Solo una pregunta, ¿en qué canal lo hago, Ernesto? ¿En el francés o en español? No, si ustedes no tienen que cambiar de canal, yo soy el que cambia de canal. Ah, perfecto. Dale, yo tenía eso por si acaso. Ni un problema. Ya, mira. Ya, vamos a tener algunas preguntas acá que vamos a ir juntando. Tenía una respecto, bueno, en general, para tomar un poco la charla del profesor, conectando con ideas que él ha venido planteando desde hace algún tiempo. Yo recuerdo un texto del 2010 donde justamente se cuestionaba respecto a si el régimen de historicidad presentista se podía tomar como algo no absoluto, pero inmutable, o que iba a persistir mucho, y que el profesor decía un poco que no estaba muy convencido y que lo veía más como un estado temporal. Considerando ahora, bueno, esto fue el 2010, considerando el contexto de pandemia y claramente cómo este contexto ha acelerado otros medios y los ha profundizado, ¿podría abrir el espacio para la emergencia de un nuevo régimen de temporalidad?
o más bien se trataría solamente de una actualización del régimen de historicidad, permitiendo actualizar la manera en que interpretamos y nos relacionamos con el tiempo histórico. Quizás a lo mejor un nuevo tipo de latencia, en el sentido como la describe Gumbrecht, o la experiencia actual del tiempo quizás como una distopía. Si se pudiese referir respecto a esos conceptos un poco y cómo ve la situación actual. Oui, merci. Alors, Muchas gracias. El presentismo, si admitimos la propuesta que el presente es la categoría dominante en nuestras sociedades por un conjunto de razones que no voy a retomar. La pregunta sería, ¿está destinado a durar ese régimen o no? Yo no sé. Lo que sí observo es que está cuestionado por diferentes partes. En primer lugar, hay una insatisfacción, existía una insatisfacción con respecto a ese presente, ¿no es cierto?, tan potente, que nos obligaba tanto antes de la crisis del COVID. ¿Por qué cuestionamiento del presentismo? Porque justamente no ofrecía en el fondo ninguna certeza finalmente a los individuos que tenían que pasar finalmente de un instante a otro sin cesar, sin detenerse, con esa suerte de aceleración, ¿no es cierto? No cesaban de acelerar, que es un rasgo característico del presentismo reciente, ¿no es cierto? De que lo que Arthur Rosa, el sociólogo, llama la aceleración en las sociedades de la modernidad tardía, ¿no es cierto? Segundo punto, el COVID, y fue una de las preguntas también que hice el presentismo fue cuestionado por el COVID, y mi respuesta es sí, de algún modo, y no de otro modo. Sí, de un modo, porque una cierta cantidad de gente vio que este presente omnipresente era insostenible, finalmente. Pero por otra parte, el presentismo fue reforzado porque hemos vivido, millones de personas vivieron mucho más conectadas, estas personas, que nunca. Y la vida conectada es fundamentalmente presentista. Entonces, a la vez están aquellos que tomaron conciencia que este presentismo ya era insostenible y que buscaron efectivamente esta oportunidad del confinamiento, de ese tiempo excepcional, a salir de algún modo de este universo, tratando de encontrar medios de ralentizar, ¿no es cierto? Pero yo creo que es una minoría, una muy pequeña minoría, y la gran mayoría de las personas, todos aquellos que viven conectados, que es bastante gente, no es la totalidad de la población mundial, ojo, pero conectados, los conectados finalmente lo vivieron mucho más bajo finalmente el poder del presentismo. Y tercera observación, solamente lo evoqué en esta exposición, en esta presentación. La amenaza más seria sobre el presentismo viene del antropoceno. Porque el antropoceno introduce, o sea, el antropoceno ha tomado como finalmente esta humanidad que se transformó en una fuerza geológica, ¿no es cierto? Con el antropoceno aparecen temporalidades
que no tienen nada que ver con las temporalidades del tiempo ordinario, las temporalidades que acostumbramos los humanos de los tiempos modernos, ¿no es cierto? Porque si este tiempo de la Tierra se cuenta en billones de años, ¿no es cierto? Entonces, estas temporalidades inconmensurables con la temporalidad del mundo, entonces cuestionan fuertemente el presentismo porque se debe reintroducir en nuestras experiencias del tiempo un futuro inmenso, y un futuro inmenso del cual una parte ya se jugó, tomando en cuenta lo que hemos hecho en los siglos precedentes, y es una dificultad suplementaria. Entonces, yo creo que ahí está el cuestionamiento más profundo, más radical del presentismo hoy día. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Muy buenos días, profesor. Muchas gracias por compartir sus reflexiones con nosotros. Yo voy a leerle un par de preguntas que estudiantes y profesores están haciendo. En primer lugar, la pregunta de Camila Sangüesa, que dice: profesor Hartog, muchas gracias por su charla, una gran oportunidad, una mirada y una reflexión muy interesante de esta crisis mundial. Y que quisiera consultarle por dos conceptos respecto al tiempo: la vida y la muerte, dos conceptos que han golpeado a comunidades o a los mismos individuos, ya sea a través del contagio o la pérdida de algún cercano o familiar. ¿Cree que hay algún cambio, alguna similitud con otras pandemias u otras crisis? Sobre todo considerando la sociedad presentista en la que vivimos, tal como lo mencionaba usted, a la que me gustaría sumar la pregunta del profesor Manuel Gárate, que dice: profesor, ¿no será que hemos vuelto a un tiempo donde la muerte nos acompaña día a día como fue durante siglos y que la ilusión de la derrota de las enfermedades infecciosas habría sido un corto momento de la historia? ¿El pasado no podría enseñarnos algo sobre cómo volver a convivir con la muerte cotidiana? Muchas gracias. Merci. Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Y yo no sé si tengo tantos elementos, pero tengo algunos elementos de respuesta. A ver, el primer elemento es que en nuestras sociedades contemporáneas habíamos hecho desaparecer la muerte, efectivamente, porque la muerte es una obscenidad, no la queremos ver, ¿no es cierto? Y repentinamente la muerte volvió. Bueno, con esta situación dramática, la muerte volvió de manera insistente, pero también con esta situación singular que en una cierta cantidad de casos, yo no sé cómo fue en Chile, pero en muchos casos el acompañamiento de los muertos no pudo ocurrir. Los ritos funerarios, entierros, cremaciones, todo lo que acompaña finalmente la muerte e incluso los últimos momentos de vida de las personas no pudo ocurrir todo esto. Es algo que impactó muchísimo y que es una marca ligada, es un rasgo que nos reenvía muy lejos atrás, ¿no es cierto? A Tucídides, ¿no es cierto? Tucídides, Tucídides cuando nos describe la peste de Atenas en 430, ¿no es cierto? Recordarán el cuadro de la sociedad atenea en plena guerra, con esta epidemia que está muy presente, y justamente
los ritos funerarios no podían hacerse o se hacían de mal manera. Entonces, lo que nos dice en este texto Tucídides es anomia. Estamos en una situación de anomia. No estuvimos muy lejos de esto, no estamos muy lejos de eso, estamos muy cercanos de esta situación, ¿no es cierto? Más o menos la controlamos, la pudimos contener, pero es eso lo que las personas directamente con sus próximos, con sus familiares, vivieron. Entonces, la muerte volvió irrumpió de una manera violenta en su imposibilidad justamente de finalmente acompañar dignamente a los que estaban muriendo. Y segunda reflexión, la vida. La vida, lo hemos dicho, el confinamiento, finalmente hemos arbitrado, hecho un arbitraje en favor a la vida, pero no en favor a la economía. Y eso es una prueba quizás de que el valor hace que nuestras sociedades, ese es el valor que nuestras sociedades le dan a la vida. Pero también quiero decir que tomamos conciencia que de una cosa. Todos hace décadas se felicitan de que hemos extendido la duración de la vida. Se vive más viejo, más o menos en muchos lugares, más en unos países que en otros, pero se prolongó finalmente la duración de la vida y es una de las victorias de la medicina, ¿no es cierto? Y hemos medido incluso en esa oportunidad la fragilidad considerable de estas vidas que, que son, que han sido prolongadas por o gracias al uso eh, inextenso de la medicina. Y eso plantea una pregunta a nuestras sociedades. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacer finalmente que que estas opciones se puedan mantener? O sea, ya no podemos contentarnos con decir, ¡ay, qué maravilloso! Mientras más viejos vivimos, mejor es, seamos felices por eso, ¿no es cierto? No, hay algo que nuestras sociedades no quisieron ver ni mirar. Es cómo es posible, cuál es el costo a todo sentido, no solamente financiero. ¿Qué es el costo de esta opción? ¿Qué es lo que nos va a costar esta opción? Y en tercer punto, con respecto a la vida y a la medicina, uno de los discursos corrientes, dominantes, justamente que tiene que ver con el presentismo absolutamente, es decir, era decir, en el fondo uno ya nunca es viejo. Entonces eso empezó con los joggers, ¿no es cierto? Los que hacían su jogging en los años 60 en California. No, no vamos a envejecer. Y de repente la medicina nos dice, ojo, no, 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 después de los 75, no, puede ser que si tú te da el COVID, te vas a morir. Y hay como una suerte de retorno hacia un hecho objetivo que va en contra del discurso médico, ¿no es cierto? Y retomado por nuestras sociedades precedentes. Entonces yo creo que son todos estos cuestionamientos que existían, obviamente, pero que van a ser de algún modo que reaparecieron o surgieron de manera más insistente y convendría reflexionar acerca de esos temas. Muchas gracias, profesor. Tengo acá un par de preguntas más.
relacionadas un poco con el tema disciplinar y el ejercicio de la disciplina histórica. Desde mediados del periodo entre guerras, mediados del siglo XX, se viene hablando como un topoy común de la crisis del historicismo. Y varios autores justamente han hablado en qué medida esta crisis no fue tal y en qué medida nosotros seguimos pensando de manera, todos los historiadores de alguna otra manera pensamos de manera historicista a nuestra propia forma, como Weiser, por ejemplo. En ese sentido, ¿cree usted que el contexto actual podría transformar radicalmente el ejercicio de la disciplina? Hay dos preguntas acá que se relacionan un poco con eso. La primera es de Daniel Ovalle, que pregunta justamente si considera usted que la denominada Big History es una salida adecuada a una reconfiguración de la historiografía para hacer entrar estos millones de años a los que se refería al finalizar su conferencia, como lo que plantea Chakrabarty en sus 4 tesis. Y relacionado con eso, lo que plantea Susana Gasmuri, siguiendo con la cuestión del antropoceno, respecto al presentismo y la aceleración del tiempo, la relación de esta peste y las que vendrán con la crisis climática, ¿no podría anunciar un nuevo régimen? La inminencia temporal del fin de los tiempos. Pues si pudiese hacer una relación ahí justamente con cómo ve usted el ejercicio de la práctica, si ha visto cambios, o si se están percibiendo, o usted mismo como dentro de su el propio ejercicio del historiográfico. Muchas gracias. Alors là, c'est aussi, sont des questions. Bueno, ahí también estamos hablando son cuestiones sumamente importantes, muy importantes. Yo solo voy a indicar algunos elementos de reflexión acerca de esas preguntas. Obviamente, la historia, en tanto que disciplina, en el curso del siglo XX, se deportó de algún modo hacia la historia contemporánea y la historia del mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Y eso es muy marcado en las universidades, ¿no es cierto?, donde tuvimos cada vez más gente que estudiaban historia contemporánea y menos historiadores que estudiaban la historia anterior. Y ese movimiento fue considerado como algo positivo incluso, ¿no es cierto?, que la historia cada vez más no dudaba en tratar lo contemporáneo, periodos incluso muy recientes de cada uno de los países considerados. Hasta un punto que las temporalidades que operaban estos historiadores eran cortas. Algunos años, una década, algunas décadas, pero nunca más. Y a lo que nos invita, bueno, todo no estaba en esta posición, ¿no es cierto? Hay grandes, Brodel, obviamente todas estas personas estaban en otra dinámica, pero era antes, era hace más de 50 años, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre nos invita finalmente a reinscribir la historia en temporalidades más largas. ¿Hasta qué largo hay que ir? Yo no lo sé. La deep history, la historia profunda, ok, pero bueno, a ver, hay que volver a hacer de la historia una forma de la historia natural o un derivado de la geología, qué sé yo. Pero obviamente tomar en cuenta mi capacidad de tomar en cuenta duraciones más largas, periodos más largos, es un elemento que tenemos que pensar nosotros y los futuros historiadores. Por supuesto que sí. En cuanto al antropoceno, lo evoqué, ¿no es cierto?, hace un rato. Yo pienso que el antropoceno, por sus temporalidades inéditas, ¿no es cierto?, que nos lleva a tomar en cuenta,
obliga a la historia a ser repensada. No se trata de decir que los historiadores se van a hacer especialistas de la antropocena, no se trata de eso, ojo, pero si la historia quiere seguir siendo una disciplina que, que tiene que ver con el tiempo, la historia a menudo es presentada como la que rige el tiempo, ¿no es cierto? Si quiere seguir teniendo esta aprehensión, ¿no? Esa manera de considerar el tiempo y propuestas, hacer propuestas sobre cómo organizar, ordenar, pensar el tiempo, entonces hay que introducir y tomar en cuenta estas nuevas temporalidades. Sí. No nos podemos contentar con encerrar la historia en lo que fue su gran ámbito, su pequeño patio, su pequeño patio cuadrado que fueron los tiempos modernos, de los cuales entendemos este tiempo moderno, hoy día lo entendemos. El mundo, los hombres se fabricaron ese mundo moderno, que es en el fondo una construcción que permitió algunas cosas, pero es una construcción que tiene límites muy precisos, de los cuales ya no podemos hoy satisfacernos. Perfecto. Profesor, le voy a hacer la pregunta del profesor Alfredo Riquelme de nuestro Instituto de Historia, que además de agradecer su exposición, pregunta, ¿podríamos pensar que el protagonismo de la ciencia, de los estados y de la ciudadanía organizada en la batalla mundial contra el COVID podría asociarse a un cierto retorno del régimen moderno de historicidad frente a un presentismo convertido en confinamiento y angustia por la pandemia? No creo, no sé, pero no creo, porque justamente estamos enfrentados a exigencias o a imperativos contradictorios. Obviamente los estados y las grandes instituciones internacionales que desean que las cosas retomen, ¿no es cierto? Retomar, ¿no es cierto? Ese tema de retomar el crecimiento, de retomar los intercambios, que aumenten nuevamente, que reempecemos como antes, y se ubican de algún modo en una perspectiva que era la del régimen moderno. Sí, 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 obviamente esa perspectiva de un porvenir, pero a corto plazo, de algún modo, y eso es lo que dominaría. Pero lo que dije anteriormente, en la ocurrencia, por una parte, esta pandemia y, y la posibilidad de pandemia en los años que vienen, del antropoceno, bajo su forma más perceptible, el calentamiento global, todo aquello finalmente nos lleva o introduce de algún modo temporalidades que son otras y que no pueden satisfacerse finalmente, a las cuales no podemos responder tratando de reactivar lo que yo llamo el régimen moderno de historicidad. Y claro, ahí está el meollo de la dificultad, obviamente, del momento presente. Y añadiendo que todo no es- todos no están en la misma línea, todos no están jugando el mismo juego de algún modo. Yo pienso que podemos reflexionar un montón de cosas, cómo articular estas temporalidades nuevas o cómo intentar articularlas o pensarlas o aglomerarlas de algún modo, pero a partir del momento en que China, en particular, China
se ve caminando según el régimen moderno de historicidad, ¿no es cierto? Y los dirigentes chinos, yo creo que me parece que son bastante adeptos al régimen moderno de historicidad, con una cierta, digamos, aseguranza, digamos, y tomando en cuenta el lugar que tiene China y que va a tener en los años futuros, es difícil hacer como si esta posición no existiese. Entonces, efectivamente, en nuestras reflexiones y en nuestras acciones hay que tomar en cuenta estos elementos. Yo diría que es un momento, no es el fin del mundo, yo no creo que sea el fin del mundo, pero es un momento muy, de una situación muy compleja en varios planos, pero también aquel sobre el cual yo me ubico, el de las diferentes temporalidades, porque tenemos temporalidades múltiples, heterogéneas, unas que van en un sentido, otras que van en otro, con las cuales tenemos que acomodarnos en el fondo frente a estas, porque si no, vamos a vivir en un mundo un poco irreal. Eso. Muchas gracias, profesor. Tenemos una acá de un colega del Instituto de Historia, Stefan Ruderer, que le pregunta, que agradece la interesante charla y le pregunta acerca del tiempo de excepción y que en política se traduce en un estado de excepción, que también significa limitar nuestros derechos humanos como la posibilidad de moverse libremente y entrega a los gobiernos poderes casi autoritarios con la justificación de que sea una excepción. Ahora, este tiempo de excepción se prolonga en el tiempo y aquí en Chile se discute poco la justificación de limitar estos derechos en nombre de un derecho mayor, en este caso la salud. ¿Cómo se discute esto en Francia y qué opina acerca de usar esta idea de un tiempo de excepción prolongado para limitar los derechos humanos? Oui, bien sûr. Sí, no. Obviamente, esa discusión existe acá, obviamente. El gran abogado de esta manera de ver las cosas es Agamben, ¿no es cierto? El filósofo italiano, ¿no es cierto? Agamben habla justamente de ese tiempo de excepción, que en el fondo considera que estamos entrando a un tiempo de excepción permanente, que las democracias finalmente se han transformado en una especie de régimen de excepción, donde la excepción es la regla, se transforma en la regla. Yo no comparto esa posición de Agamben, pero sí, obviamente, la crisis del COVID, y yo lo he señalado pasando, de algún modo creó o permitió o llamó, apeló a una legislación de excepción, que es justamente la urgencia sanitaria. La apelación oficial es la urgencia sanitaria, que fue votada, ratificada por el Parlamento, prolongada, pero que aquí nosotros estamos, en principio, hemos salido de ese estado de excepción aquí en Francia. Aunque, bueno, aún han pasado algunas cosas en la vida ordinaria, ¿no es cierto? Entonces sí, estamos enfrentados efectivamente con esta pandemia a esta posibilidad o quizás este riesgo de instauración de un tiempo de excepción que suspende algunas libertades y que permite al poder político una cierta cantidad de acciones sin tener que rendir cuenta finalmente en lo inmediato en todo caso. Entonces eso es obviamente un debate, es una preocupación, cómo enfrentarnos a esta situación de tipo COVID sin recurrir a este tipo de legislación, o cómo, si es que tenemos recursos,
a estas legislaciones, enmarcarlas finalmente para que no perduren, no duren o no pasen como legislación ordinaria. Entonces sí, es una interrogación absolutamente que estamos nosotros viendo en nuestros regímenes democráticos, absolutamente. Profesor, tenemos aquí preguntas de Brian Alcázar de Colombia y de Mauricio Diater de Uruguay, que sería importante también poder responder. Y Brian pregunta si usted cree que la famosa frase, lo único que nos ha enseñado la historia es que nadie aprende de la historia, es el reflejo de lo acontecido en esta pandemia. Y Mauricio dice, si encuentra algún punto de contacto entre el presentismo medieval y el actual. No, por No. le second point. Para el segundo punto, el presentismo medieval y la actualidad, yo diría que no. Porque, lo digo en una frase, el presentismo medieval es absolutamente ligado y es una forma de lo que yo llamo el régimen cristiano de historicidad, ¿no es cierto? Es un régimen de historicidad en el cual el presente es la categoría dominante, efectivamente, pero es un presente que se encuentra entre dos elementos que lo transforman, la encarnación y la parodia, ¿no es cierto? Entonces, hay una tensión hacia un final que es poseído por el apocalipsis y que hace intervenir el juicio final, ¿no es cierto? El presentismo contemporáneo, precisamente, heredero del film moderno, hizo desaparecer estas referencias. Es un presente que solo tiene a sí mismo como horizonte en el fondo. Sobre la lección de la historia, que no, la única lección de la historia es que no hay lección, justamente, yo pienso que habría que retomar obviamente toda la temática hay un artículo de Koselleck justamente sobre el topos del historiador magistral, pero no lo voy a retomar, pero sí quiero indicar lo siguiente. Esta fórmula que se pudo atribuir a Frederick II o a otras personas es justamente el momento en el cual nosotros cambiamos nuestra relación con el tiempo. El pasado ya no porta un ejemplo, entonces se considera por consecuente que la historia que nos trae los tiempos modernos ya no tiene que preocuparse por el pasado, está en ruptura con respecto al pasado, ya no hay lección de la historia. Eso nos reenvía a un momento preciso, ¿no es cierto?, este tipo de fórmula. Pero sí, la temática de las lecciones de la historia siempre está presente, siempre es invocada, movilizada en algún momento justamente. Yo dije, bueno, hablamos de las grandes epidemias, en mi presentación les hablé de estas epidemias anteriores. Lo que es interesante es que se removiliza esa temática de manera quizás un poco artificial, ¿no es cierto?, en el nombre de se removilizan, ¿cómo decirlo? Para, digamos, quejarnos, de decir no tomamos en cuenta las lecciones de la historia, finalmente, diciendo hemos olvidado las lecciones de la historia, entonces movilizamos las lecciones de la historia como para subrayar finalmente que no supimos acordarnos de estas lecciones, retener estas lecciones. ¿Qué va a ocurrir con el COVID? No lo sé, porque sigue estando presente. No podemos, que se acabó, no podemos decirlo. ¿Y qué lecciones vamos a sacar? Espero que podamos, por lo menos a corto plazo, aprender algo, pero el presentismo, la perspectiva de elección en un régimen
presentista no tiene sentido, para nada, porque el presentismo es olvidadizo. Cada día es un día nuevo para el presentismo, aunque cada día repite el día precedente. Muchísimas gracias, profesor. Quisiéramos agradecer al Instituto Francés y a la Embajada de Francia en Chile, a la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad, y especialmente, profesor, por esta interesante conferencia que nos pone a pensar y nos hace seguir pensando y reflexionando. Y muchas gracias a todos y todas también por sus preguntas y su participación. Que tengan un muy buen día. Merci a vous tous. Muchísimas gracias a todos. Y para mí, tengo que decirles que fue realmente un placer encontrarme brevemente, incluso en distancia, con Santiago de Chile y con su universidad. Y quizás un día en presencial. Lo esperamos. Ojalá, ojalá. ¿Quién sabe? Ojalá. Muchas gracias. Merci.